El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Se pueden sentar, hermanos, unos minutos. Estamos celebrando esta fiesta año con año. La Iglesia nos invita a celebrar la fiesta del bautismo del Señor. Una fiesta un poco particular porque de una parte es una fiesta que cierra el tiempo litúrgico de la Navidad y también abre el tiempo litúrgico que se llama en la Iglesia ordinario. Esta semana en adelante las vestiduras, ¿verdad?, del sacerdote van a ser ¿de qué color? De color verde. Y hasta ahorita blancas, tiempo de Navidad. Luego el blanco regresa, ¿verdad?, en el tiempo de la Pascua. Entonces, hermanos, esta fiesta del bautismo del Señor, ya en la introducción de la misa les decía, ¿verdad?, que la Iglesia quiere que todos los cristianos tomemos conciencia de la importancia del sacramento del bautismo, que todos hemos recibido, al menos los que estamos aquí. No sé si habrá algún catecúmeno, ¿verdad?, de los que tiene el hermano Alfonso, que no esté bautizado, pero así por encimita donde veo, creo que estamos bautizados todos. Hemos recibido ese sacramento importante. Un sacramento, hermanos, que nos da a todos las gracias necesarias y suficientes para llegar hasta el cielo, para llegar hasta la vida eterna. El sacramento del bautismo es esa semilla, ¿verdad?, que Dios nos da a cada uno de nosotros y tiene esa virtud de ayudarnos y de conducirnos hasta Dios. De tal manera que nunca vayamos, ¿verdad?, a minusvalorar el bautismo que hemos recibido. Hermanos, cuando les digo esto, pienso yo en cuántas personas, ¿verdad?, que son católicas, que han bautizado a sus hijos pequeños o que ellos mismos han sido bautizados en la Iglesia católica y luego después andan diciendo por allí, ¿verdad?, que ese bautismo no vale y se bautizan en otra iglesia y después no valió aquel y se bautizan en otra. ¡Qué tremendo! Hay personas que se han hecho bautizar hasta 3, 4 veces, ¿verdad? Triste, porque realmente son personas que no han valorado la gracia sacramental que han recibido en el sacramento del bautismo. Nosotros, queridos hermanos, ojalá que no vayamos a caer en esa trampa del demonio, en esa tentación, ¿verdad?, de no valorar suficientemente nuestro bautismo. Somos bautizados. Sabemos, y les recuerdo, ¿verdad?, los efectos de este sacramento. Nos borra todos los pecados, nos hace hijos de Dios, nos incorpora también a la Iglesia, el sacramento del bautismo. De tal manera, hermanos, que esto lo digo así de pasada, ¿verdad?, para recordarlo, porque todos lo sabemos. Lo que pasa es que a veces quizá se olvida un poquitito. Miren, quiero que pensemos, ¿verdad?, esto que les estoy diciendo. Voy a hacer una comparación para que nos concienticemos de cómo es el bautismo. Todos conocemos, hemos visto, ¿verdad?, un granito de frijol. ¿Qué tiene un granito de frijol? 2 tapitas blancas y una telita que lo recubre. Eso es todo. Un frijol. Pero naturalmente esa semilla de frijol tiene, ¿verdad?, dentro de sí misma
toda la potencia de llegar a convertirse en una planta grande. El matochito, ¿verdad? Lo conocemos, el frijol de matochito. Existe este otro que ustedes conocen aquí, ¿verdad? El de rienda, el que es bejuco, ¿no? Pero aquella semilla que si a uno se le cae un granito de frijol, pues uno agarra otro poco, ¿verdad? Y sin embargo, un granito minúsculo, pequeño, y tiene toda la potencia, ¿verdad? Luego conocemos la planta, las hojas preciosas, las flores que tiene, ¿verdad? Y luego da frutos también, todas las vainas llenas de otros frijoles. Entonces, hermanos, así el sacramento del bautismo, siendo una semilla, ¿verdad? Pequeña, muchas veces, como les digo, insignificante, y sin embargo tiene la capacidad de llevarnos a cada uno de nosotros hasta el cielo. Por eso, fíjense, en la Iglesia Católica, desde el año 1960 para acá, se ha insistido un poco más en que todos podemos alcanzar la santidad gracias al sacramento del bautismo. Esto estaba en la Iglesia, pues quizá poco a poco la Iglesia va tomando esa conciencia, no es una cosa nueva. Sin embargo, en los últimos 60, 70 años, la predicación de la Iglesia ha insistido un poco más en este aspecto, ¿verdad? Porque el bautismo tiene dentro de sí toda la potencia para que nosotros podamos llegar hasta la vida eterna. Miren, quizá alguno podría preguntarse, ¿verdad? O al menos yo soluciono esta duda que puede existir en la mente de alguna persona. Entonces, si el bautismo tiene esa potencia, ¿verdad?, de llevarnos hasta la vida eterna, y entonces, ¿para qué están los demás sacramentos? Vamos a pensar, a meditar siempre, ¿verdad?, con esta comparación, porque están los demás sacramentos: la confirmación, la comunión, la confesión, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Miren, si volvemos de nuevo a la comparación, ¿verdad?, del frijol, la matita de frijol. Si nosotros sembramos una matita, ¿verdad que necesita de agua? Sí. Y necesita de sol también. No puede estar solo en la sombra. Y necesita de abono. Y que el dueño, ¿verdad?, el campesino allí le eche tierrita, ¿verdad? Porque a veces, incluso la mucha agua, si nosotros le dejamos caer un chorro de agua a aquella plantita, nos damos cuenta que la tierra se erosiona y las raíces quedan afuera. Y hay que echarle otra tierrita encima, porque si no la planta se va a morir, se debilita y se muere. Entonces, hermanos, es una comparación sencilla, pero creo yo que significativa, porque a todos se nos puede quedar en la cabeza, ¿verdad?, la importancia que tiene el bautismo y debemos de cuidarlo. ¿De qué manera? Yo me voy a preocupar por vivir mi confirmación. Yo me voy a preocupar por recibir la Eucaristía, por confesarme, por casarme, etcétera, porque esos sacramentos vienen a reforzar y a mantener la gracia sacramental del bautismo para llegar hasta la vida eterna. Entonces, hermanos, todos los demás sacramentos vienen a renovar en nosotros la gracia bautismal. Por eso, fíjense, es tremendo, ¿verdad? Pero es así. Si una persona no está bautizada, no puede recibir los demás sacramentos. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que alguien recibe otro sacramento sin haber recibido el bautismo. Realmente los demás sacramentos son inválidos, porque para que sean válidos los demás sacramentos es necesario que la persona primero reciba el bautismo. Vean, entonces, hermanos, los demás sacramentos nos ayudan a nosotros a mantener la gracia del bautismo y a reforzar esa gracia bautismal que se nos ha dado. Miren, sintámonos dichosos, queridos hermanos, los que podemos, ¿verdad?, acercarnos al Señor y recibir el sacramento de la confesión con frecuencia. Podemos comulgar el cuerpo y la sangre del Señor con frecuencia, porque son sacramentos que vienen a sostener siempre, ¿verdad?, ese sacramento del bautismo. Miren, hay muchas personas que no pueden confesarse, que no pueden recibir la comunión, el cuerpo y la sangre del Señor. Yo les animo a que piensen, que mediten y, hermanos, tomen una determinación seria. Yo hoy quiero dar ya un paso
para poder recibir esos sacramentos que a mí me están haciendo falta. De veras, en serio, en serio. Porque si no somos esa plantita, ¿verdad? Allí sembrada, pero que las raíces, ¿dónde están? Volando. Y es verdad. Miren, hermanos, cuando nosotros vivimos una situación de pecado que nos impide confesarnos, que nos impide recibir la Eucaristía, queridos hermanos, muchas veces es bien fácil, ¿verdad? Y más flojito para que yo no vaya a la misa, para que yo me salte este precepto, para que yo me salte este otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos debilitados en nuestra vida espiritual. Y por eso les digo, quienes no puedan ahorita, ¿verdad?, confesarse o comulgar, de verdad piensen en serio esta cosa y díganle: Señor, yo quiero ya dar un paso. No puedo seguir viviendo de esta manera. Yo tengo que comenzar a buscar de qué manera vivir en plenitud la gracia del sacramento del bautismo. Miren, hermanos, el ejemplo de la agricultura es bien significativo e importante, y además lo saco porque el Señor dice muchas parábolas, ¿verdad?, a propósito de la agricultura. Fíjense, hablamos ahorita de esa plantita de frijol, con el sol, con el agua, con el abono. No se les olvide, necesita insecticidas, ¿verdad que sí? Llega la plaga y puede comenzar a comerse la hoja, a comerse la flor, y también se arruina. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual nos dejamos llenar de plaga? No le ponemos un insecticida allí a nuestra vida. Y es difícil. A veces son costumbres nuestras, a veces son personas, ¿verdad?, que a nuestro alrededor nos impiden avanzar en la vida eterna, nos impiden avanzar hacia el cielo. Aquellas cosas o personas que nos impiden avanzar hacia la vida eterna son esa plaga que a mí me está arruinando. Son esa plaga que a mí no me deja crecer y desarrollarme bien como hijo de Dios, como persona cristiana. Queridos hermanos, quizá puede parecer duro, difícil, pero es la palabra de Dios y es lo que debemos de predicar, y a lo que tengo que animarles a todos yo es a que lleguen ustedes a vivir en plenitud su sacramento del bautismo. No se conforme a vivir así como está viviendo. Pídale al Señor de veras renovar esa gracia bautismal. Piense, por favor, ¿verdad?, qué educación usted ha recibido como cristiano, como católico. Si su papá, si su mamá de verdad tuvieron la tarea de educarlo cristianamente, pues es hora de recomenzar y de decir: bueno, mi papá, mi mamá me enseñaron a mí a ir a la iglesia, me enseñaron a mí a la doctrina, a confesarme, a comulgar, etcétera. Y yo ahora grande, ¿verdad?, he dejado que la plaga llegue a mi vida y me esté corroyendo esa plaga. Que la plaga me esté alejando de ganarme el cielo. Pensémoslo, meditémoslo de verdad. Por eso les decía yo desde el principio de la misa que esta celebración del bautismo del Señor tiene que motivarnos a nosotros a tomar conciencia de lo importante que es el bautismo y de que hoy tengo que tomar una decisión para vivir de verdad mi vida cristiana. El lunes estaba donde mi familia y llegó un primo de mi papá a visitarnos. Llegaba con su esposa, no sé, yo no la conozco, ¿verdad? Además, una señora que vive en Estados Unidos y lejísimo de aquí. Nosotros somos de Santa Ana, ella originaria de allá por La Unión, la otra punta del Salvador. Primera vez en la vida que la veía, pero en la plática que estábamos, que tenía ella, ¿verdad?, con mi mamá, con otras personas allí, esta mujer dijo una cosa que a mí me agradó, porque me hizo pensar en la calidad de vida espiritual que ella lleva. Y ella mencionó y dijo, ¿verdad?, hizo esta comparación y dijo: para mí, dijo, la misa dominical es como un vaso de agua en el desierto. Es decir, no puedo vivir sin ella. Me gustó y dije yo: qué bien, qué importante, porque esta mujer sabe lo que significa la misa. Y me puse a pensar, ¿cuántos católicos, cuántos en mi parroquia pueden vivir sin misa? Todavía no han llegado a la conciencia.
de que no podemos vivir sin la Eucaristía, que no debemos vivir sin la comunión. Hermanos, les animo de verdad a todos a que nuestro bautismo no vaya a ser una perla preciosa que Dios ha derramado en nosotros y se vaya en saco roto. Debemos de veras de valorarla y pedirle al Señor con toda nuestra alma que nos ayude a vivir ese sacramento tan lindo que Él nos ha regalado. Voy a terminar esta homilía diciendo una palabra muy breve a propósito de otro tema. Escuchen esto que dice el Evangelio ahora. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible. Me interesa que piensen esto. Dice, mientras éste oraba, mientras Jesús oraba, ¿qué sucedió? Se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió. La idea que quiero que nos quede en la mente y en el corazón este domingo es, hermanos, que la oración cristiana tiene el poder de abrir el cielo. Eso es la oración. Tiene la capacidad de abrir el cielo. Si usted ora, va a abrir el cielo para que el Señor derrame su Espíritu en usted. Si usted no ora, el cielo no se va a abrir. Entonces depende de nosotros que nos mantengamos siempre en oración. Nunca se conformen. Decir, no, es que ya fui a misa, ¿verdad? En 2 misas me tocó que estar. Hoy ya tengo misa para todo un mes. No, hermanos, hay que orar siempre. En la mañana, el domingo, ¿verdad? Yo sé que voy a ir a misa, pero yo en la mañana, el día domingo, yo estoy orando cuando me levanto. Cuando voy de viaje, yo oro. En los alimentos oramos. Y cuando terminamos nuestra jornada, hermanos, ojalá que nos durmamos en oración. Y el día domingo también en la noche, ¿verdad? Hay que decirle gracias, Señor, por la Eucaristía que fui a vivir. Gracias, Señor, por la fe, por los alimentos, por la casita donde vivo. Hay que estar siempre en oración. La oración abre el cielo. La oración hace que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Así es de que, a propósito, ¿verdad?, de este otro tema de la oración, nunca la descuidemos. Que así sea.